Cuando pensamos en una provincia, imaginamos una división política que no coincide con las fronteras de hace 800 años. Los habitantes de la Edad Media no se definían por una comunidad autónoma ni por un municipio, sino por una diócesis o provincia episcopal. Y es que la diócesis u obispado era la estructura que organizaba la vida cotidiana. Si pudiéramos viajar en el tiempo, en el siglo XIII, al norte de Galicia, hace 800 años, ¿qué encontraríamos? ¿Cómo cambiaron los pueblos, las familias, las iglesias, los caminos y la vida cotidiana de quienes habitaron la antigua provincia episcopal de Mondoñedo? Así que vamos a empezar por ubicar el mapa en su tiempo. Vamos a adentrarnos un poquito en la historia de lo que se conoció como el Regnum Galaeciae, ¿sí? El reino de Galicia. En el año 409 después de Cristo, los suevos invaden el territorio y conforman el reino suevo de Galicia. En el 411, es decir, 2 años después, el Imperio Romano les reconoce el control de la provincia de Galaecia por un acuerdo llamado Foedus, que establecía la capital de este reino en Bracara Augusta, es la ciudad de Braga que ahora pertenece a Portugal. El reino suevo sentó las bases de la identidad política y religiosa de la Galicia alto medieval, es decir, de la Alta Edad Media, de los comienzos de la Edad Media, porque los suevos habían instalado el principal obispado en Braga, en Bracara Augusta, que era la capital, ¿sí? Los suevos son los que llevan el cristianismo a Galicia. Y luego este obispado se traslada a San Martín de Mondoñedo, ¿sí? El obispo Sabarico es el que va a producir este traslado y su sucesor, Nuño Alfonso, o sea, el segundo obispo, la traslada, la misma sede, a Villa Mayor de Brea. Luego, durante el reinado de Alfonso VII, se trasladaron más hacia el interior para fundar una ciudad nueva con su catedral, ¿sí? Así fue la historia de cómo se instaló el obispado de Mondoñedo en Galicia. En el año 555, los visigodos al mando de Leo Vigilio invaden el territorio suevo, es decir, este reino suevo de Galicia es invadido por germanos visigodos. Entonces los suevos pierden esta batalla en el río Órbigo y a partir de ahí se integra Galicia al reino visigodo de Toledo, que fue el primer reino estable de Occidente tras la caída del Imperio Romano. Y además fue también el primer reino germano que adoptó el cristianismo oficialmente por obra de San Martín de Braga y los primeros, además, que dieron origen a una organización eclesiástica que perduró por 8 siglos, es decir, los suevos ingresan el cristianismo, luego son invadidos por los visigodos y los visigodos establecen el cristianismo como religión oficial del imperio visigótico con capital en Toledo y empiezan a hacer todo este crecimiento de la organización eclesiástica, ¿sí? Que hasta ese momento era primitivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el año 711, la invasión musulmana fue una ocupación para Galicia solo nominal, lo que se llama nominal. ¿Por qué? Porque no hubo colonización árabe en Galicia, sino que solo los árabes invaden, sí, pero
se vuelven hacia Al-Ándalus y dejan unas pequeñas guarniciones, ¿no? Como decir, bueno, esto también lo invadimos nosotros, pero no se quedan ellos ahí, ni siquiera a instalarse, ni lo que se dice a colonizar el lugar, ¿sí? Son unas pequeñas guarniciones que, de hecho, cuando empieza la Reconquista, resulta muy fácil avanzar sobre este territorio, porque la verdad es que los árabes no estaban ahí. Así que bueno, estas mismas guarniciones son retiradas en el año 740, o sea, 30 años después los árabes retiran, ¿sí? Y sin batallas. Ellos reconocen el avance de Alfonso I de Asturias. Asturias es donde comienza la reconquista de España y, bueno, retiran las guarniciones. Recordemos que el reino de Asturias había comenzado con Pelayo en el 718 con la victoria de la batalla de Covadonga. O sea, para ordenar un poquito las cosas, siglo XVIII y siglo IX lo que tenemos es el reino de Asturias. Ahí lo tenemos el mapa, que abarcaba la actual Asturias, parte de Cantabria. Su primera capital fue Cangas de Onís, luego la trasladan a Pravia y finalmente a Oviedo, ¿sí? A la ciudad de Oviedo. En el año 910 nace el Reino de León y continúa toda esta zona que era el reino de Galicia, que ya había quedado los límites como lo habían puesto los suevos, continúa bajo la misma dinastía, es decir, bajo los reyes de Asturias. Así que bueno, al morir Alfonso III de Asturias, sus hijos se reparten todas las tierras reconquistadas y queda Asturias para Fruela II, León, la zona de León para García I y Galicia queda para Ordoño II. A los 4 años resulta que García I, el rey de León, muere. Y entonces Ordoño acapara el reino de León. O sea, el rey de Galicia absorbe al reino de León y se instala definitivamente en León. Pero desde entonces Galicia y León comparten un mismo rey, ¿sí? Eso sí, se mantienen el foedus romano, ¿se acuerdan? ¿Sí? Teniendo Galicia su propia identidad, o sea, sigue existiendo el reino de Galicia como tal. Lo que pasa es que comparte el rey con León, ¿está bien? Bien, ¿y qué pasa luego en el siglo siguiente? En el año 1156, Alfonso VII les concede privilegios, ¿sí?, a esta población de Mondoñedo que ya se estaban instalando ahí, estaban organizando el obispado, dando nacimiento jurídico a lo que se conoció luego como Ciudad Episcopal de Mondoñedo, que es donde está la catedral, es la ciudad de Mondoñedo que conocemos al día de la fecha. A partir de entonces comienzan a levantarse la nueva catedral, o sea, fíjense, 1100 empezó a construirse la catedral, las casas del cabildo, para todo lo que fuese organización civil, el barrio de los canónigos, es decir, ustedes fíjense que los barrios en ese momento, barrios, aldeas, villas, eran como determinadas sea por profesiones o gremios o tenían que ver con una misma actividad, ¿sí? Luego el mercado separado, ¿sí? Estaba todo muy, muy organizado. Las murallas, ¿sí? Toda ciudad estaba amurallada. Los hospitales que eran del obispado también, ¿sí? Los talleres artesanales, había otro barrio para los artesanos y también se comienzan a organizar los monasterios. Entonces llegamos así al siglo XIII, al año 1200 aproximadamente, cuando el obispo Martín estableció de forma definitiva la sede en la ciudad de Mondoñedo. Hasta ahora 3 obispos. Sabarico, que fue el que trasladó el obispado de Braga, lo traslada a Mondoñedo. Luego Nuño Alfonso en el 1112, ¿sí?, que empezó más o menos a organizar la zona y a llevar la sede a la zona central, a lo que hoy sería la ciudad de Mondoñedo, y finalmente el obispo Martín, que entre 1209 y 1248
impulsó la construcción de la Catedral de Mondoñedo. Entonces, para conocer un poco cómo vivía la sociedad de esa época, lo primero que tenemos que entender es que el obispo era una autoridad religiosa, además de ser propietario de muchas tierras concedidas por el rey, obviamente. Era además juez en numerosos asuntos, es decir, la justicia era impartida por el obispo. Luego también era el señor jurisdiccional, es decir, él determinaba todos los límites o las jurisdicciones o lo que correspondía para cada zona, ¿sí? Como si fuese lo que hoy serían las ordenanzas municipales, pero que no había municipios, ¿sí? Era además el impulsor de obras públicas, es decir, adentro de los monasterios había monjes especializados en estudiar toda la arquitectura de la zona. Entonces, a través de estos estudios, el obispo impulsaba ciertas obras públicas que consideraba necesarias, ya sea para la producción, para la organización social, para el mercado, para lo que fuese. Era además el protector de los hospitales, que los hospitales estaban bajo las órdenes monásticas, y también organizaba los monasterios, es decir, él, digamos, aprobaba las reglas de los monasterios, los reglamentos que tenían los monasterios y las funciones que iban a tener que cumplir en esa misma sociedad. El obispado era la sociedad, ¿sí? Y, por supuesto, era la figura política de primer orden en el reino. Es decir, que dentro del reino de Galicia estaba el rey y al lado el obispo, ¿sí? El obispo era como el referente principal para toda la población, referente político, no solo religioso. Podemos decir que el obispado era una institución que articulaba la vida del territorio, organizando plenamente todo. Además, implicaba una organización social, porque fue consolidando una red muy estable ¿de qué? De parroquias, arciprestazgos, monasterios, prioratos y ermitas. Todo eso estaba en red, ¿sí? Las parroquias eran iglesias que estaban en lugares estratégicos a donde pudiesen asistir fácilmente de determinadas aldeas. Suponete que vos tenías 3 aldeas, bueno, en un punto, digamos, central, ¿sí? Equidistante de esas 3 aldeas estaba la parroquia, la iglesia, para que la gente, bueno, pudiese asistir ahí. Y esa parroquia era la que organizaba a esas aldeas. Las aldeas ya eran preexistentes. Tengamos en cuenta que las aldeas en Europa tienen una existencia inmemorial. O sea, cuando el Imperio Romano llega a España, invade España, ya estaban formadas las aldeas y quedaron así, intactas, ¿sí? Como estaban, como se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, donde ya estaban instaladas las aldeas, en un punto equidistante se instalaba una parroquia que dependía del obispo, ¿sí? Y esa parroquia organizaba la vida social de esa zona. Lo mismo con los monasterios, ¿sí? Los monasterios estaban sí en lugares más aislados, pero estando en esos lugares aislados, ellos mismos administraban, por ejemplo, las tierras públicas, que eran tierras del rey, que podían utilizarla los pastores o la misma gente de las aldeas iba a buscar la leña, sí, o sea que administraban también una determinada zona y el obispo determinaba esas jurisdicciones, la que administraba un monasterio, la que administraba una parroquia, etcétera. Las ermitas también tenían una preexistencia, muchas de ellas, otras fueron, digamos, agregándose en el tiempo, pero ya en esa época, cuando se instalan los obispos, ya había ermitas, ¿sí? Ermitas construidas por la misma población. Así que bueno, hasta acá lo que podemos decir es que la organización social estaba en una forma primitiva, se convierte en el cristianismo en la época de los suevos, en la época del reino suevo de Galicia, y una vez convertidos al cristianismo, los suevos organizan un obispado principal que es el de Braga, que luego se va a trasladar a Mondoñedo. Por eso tiene importancia Mondoñedo, ¿sí? Mondoñedo tiene una tradición que viene de los suevos. Otros obispados fueron agregados posteriormente, así que sería el más antiguo.
Muy bien, entonces esta zona, que sería la futura provincia histórica de Mondoñedo, porque era provincia episcopal de Mondoñedo, coincidía en gran medida con el ámbito de influencia del obispado. Más o menos lo que es ahora Mondoñedo era más o menos el obispado de Mondoñedo. Por ahí una liñita más, una línea menos. Así que podemos decir que la iglesia era la institución que más conocía los territorios. Imagínense. Vamos a pensar un poquito en los monasterios, que funcionaban como motores de colonización. Escuchen esto, habrían tierras de cultivo, ¿sí? Pensemos que en los monasterios, hay un imaginario social del monje, pero es que el monje era mucho más que un monje. Era un arquitecto, era un agrónomo, era un matemático, era un artista, ¿sí? La verdad que era una funcionalidad que abarcaba todos los saberes, el monasterio. Y desde los monasterios se impulsaban obras. Entonces, funcionaban como colonizadores, ¿no? O sea, si veían que un territorio era bueno para cultivar, bueno, habrían tierras de cultivo, ¿no? Construían molinos, organizaban granjas, administraban los bosques, enseñaban técnicas agrícolas, o sea, fundaron las primeras escuelas, copiaban manuscritos y acogían a peregrinos y pobres. Sí, pensemos que también por aquí pasaban los peregrinos a Santiago Apóstol, era el camino de Santiago, así que bueno, los monjes también tenían la función de acoger a esas personas que iban en peregrinaje a la tumba de Santiago Apóstol. Eran grandes propietarios, así que imagínense que de economía sabían bastante, ¿sí? Y conformaban de esta manera unos centros de poder económico y cultural. Uno de los más importantes en la zona de esta provincia de Mondoñedo, uno de los monasterios más importantes de mayor influencia, fue San Salvador de Lourenzá, ¿sí? Cuando los primeros habitantes de la provincia de Mondoñedo miraban a su alrededor, no veían municipios como hoy, veían parroquias, monasterios, pequeños señoríos y unas pocas villas amuralladas, que ahora vamos a contar qué son las villas. Así comenzó a organizarse el territorio, que con el paso de los siglos daría origen a esta provincia histórica. La organización política y social la daba el obispado, ¿sí? Y además administrativa, pero además había dentro de esa organización administrativa cada parroquia en la que confluían 3, 4 aldeas, 2. En esa parroquia era un grupo social, era como una familia, entre comillas, ¿sí? Es decir, era la célula de la sociedad, la parroquia. No era una simple división administrativa religiosa, era la unidad básica de la vida. Allí se concentraba prácticamente toda la existencia de la persona. Registraban el bautismo o el nacimiento, ¿sí? El matrimonio, luego las partidas de defunción, todas las defunciones las registraba la parroquia, organizaban los funerales, también organizaban las fiestas religiosas, promovían la ayuda entre los vecinos, ¿sí? Administraban los bienes comunales, como por ejemplo lo que nosotros hoy consideraríamos espacios públicos, ¿sí? Y además organizaban reuniones vecinales para ver qué problemas tenían los vecinos, si había problemas de convivencia, si había que impartir justicia porque a lo mejor alguno cometía un delito, etcétera. Y también administraban los impuestos, que en este caso el impuesto era el pago del diezmo. Una persona podía no salir nunca de su parroquia durante toda su vida, y esto fue así hasta el siglo XIX, chicos, ¿sí? O sea, yo les estoy contando del año 1200, del siglo XIII, pero esto continuó de la misma forma hasta el siglo XIX. Por eso, la identidad principal no era
ser gallego, no era Galicia. La identidad principal era la de tu parroquia. Soy de Santiago de Adelán, soy de San Pedro de Mor. No decían soy de Lugo, ni siquiera soy de Galicia. Tampoco España, porque en la Edad Media no existía España. La parroquia era el mundo. El proceso era el siguiente. Existía una pequeña aldea, 2, 3 aldeas, se construía una iglesia en un punto equidistante, el obispo designaba un sacerdote para esa parroquia y se delimitaba un territorio administrativo para esa parroquia. Es decir, que varias aldeas quedaban bajo esa iglesia. Era como hoy sería incluso una asociación de fomento, que ya no existen más en realidad, existieron hasta los 80 más o menos. Con el tiempo se convertía en una institución muy estable, y es que Galicia nunca concentró demasiado la población, estaba bastante dispersa. Estas aldeas vienen de la época de los celtas, chicos, así que estaban dispersos, ¿sí? Los celtas, no vivían en esa forma hacinada como se veía en las ciudades mediterráneas, en las ciudades mercantiles. ¿Por qué? Primero porque se dedicaban a una producción más agrícola, ganadera, en ese sentido, y porque tanto los pueblos germanos como los pueblos celtas eran de vivir cada uno en su casa, eran monógamos, de cada familia, padre, madre, hijos, o sea, la familia era la sanguínea, ¿no? Padre, madre, hijos. Entonces, bueno, ellos tenían como su propia privacidad, ¿no? O sea, eran bastante privados, aún perteneciendo a un clan como en otras zonas, donde también estaban los celtas. Existían cientos de pequeñas aldeas, o sea, había muchas aldeas, bastante dispersas, como les digo. En consecuencia, también existieron muchísimas parroquias, porque cada parroquia agrupaba 2 o 3 aldeas. Así que cada una atendía un territorio relativamente pequeño, o sea que no era tan difícil de administrar porque tampoco eran muchos habitantes, ¿sí? Así que bueno, entonces tenemos definidas las aldeas, ¿no? Estaban dispersas por el territorio. ¿Qué diferencia hay entre una aldea, una villa y una ciudad? Bueno, hay diferencia. Las aldeas estaban formadas por pocas casas, dedicadas generalmente a la producción, como les dije, agrícola-ganadera. Cultivaban centeno, trigo, avena, nabos y lino, principalmente en esta zona, y criaban vacas, ovejas, cabras y cerdos, y aprovechaban los montes comunales para obtener leña, pastos, ¿sí? Llevaban las ovejas a pastar a los montes comunales, y madera. La economía era esencialmente de subsistencia, aunque las ferias y mercados, que eran en las ciudades y a veces en algunas villas, en esas ferias intercambiaban los excedentes, ¿sí? El famoso trueque. Y a veces, si lograban tener algunas monedas, compraban productos especializados, porque ya en el siglo XIV, por ejemplo, ya el mercado se empieza a nutrir de otros productos que venían del Mediterráneo. O sea, el mercado empieza a crecer con mercaderes que traen productos de otros lados. En esa época no era para tanto, así que, bueno, más que nada predominaba el trueque. ¿Cómo eran las villas? Bueno, las villas eran fundaciones promovidas por el rey o por el obispo, o sea, eran como lugares un poquito apartados, amurallados, ¿sí? Estaba como determinado la frontera o los límites, y tenían privilegios especiales. Por ejemplo, en las villas había un mercado semanal, cosa que las aldeas o las parroquias no tenían mercados todas las semanas, tenían 1 o 2 veces al año, pero las villas no, las villas tenían todas las semanas el mercado. Bueno, las murallas, para determinar el lugar, tenían jueces propios, tenían un barrio de artesanos, un barrio de comerciantes y un barrio de escribanos. El escribano en ese momento también era el abogado, ¿cómo es esto? Un administrador también, ¿sí? El escribano tenía como varias funciones. ¿Y qué función tenían estas villas? Bueno, eran como centros administrativos y comerciales del territorio, ¿sí? Eran como pequeños burgos. La más importante de las villas fue Mondoñedo,
que era la sede episcopal, Viveiro, que era el puerto principal de esta provincia, y Ribadeo, que era el burgo dedicado al comercio marítimo. Se transformó en esta época, ¿sí? O sea, la transformación del territorio fue en esta época, cuando se organiza la provincia episcopal. Estos son los límites de las zonas que va a tener España hasta el año 1833, como le dije, hasta el siglo XIX. Durante siglos cambiaron las personas, la familia, los propietarios, pero el marco territorial permaneció extraordinariamente estable, ¿sí? Y es que cuando consultamos el famoso catastro de Ensenada de 1752, cuando se hizo el catastro de la zona, encontramos la misma estructura territorial de la Edad Media que había empezado a consolidarse 500 años antes de que se hiciera el catastro. Así que podemos decir que la identidad de los pueblos de España tenemos que irla a buscar a la Edad Media, ¿sí? Pensemos que tenían sus propias fiestas. No existía una fiesta de España, existía la fiesta del episcopado de Mondoñedo, la fiesta del episcopado de Braga, la fiesta del episcopado de Vigo, etc. Podemos así dar evidencia de quiénes vivían, ¿sí?, con esta organización. Bueno, ¿quiénes vivían? Campesinos, pescadores, monjes, el clero y los artesanos y algunos profesionales. Nadie más. Esa era la sociedad. Pero, a ver qué les parece. ¿Te gustaría saber dónde dormían, qué comían, cómo era su casa, quién le cobraba los impuestos? Bueno, pensemos un día cualquiera en el año 1200, la vida cotidiana de una familia campesina en la provincia de Mondoñedo.